Buenos días, mi nombre es Carolina Fadul y el día de hoy voy a hablar acerca de la membrana basal y las uniones celulares. Este es un trabajo para el primer semestre de medicina de la Universidad CES para la clase de Estombrología del Dr. Jairo García Gallo. Primero que todo, para poder comprender qué es la membrana basal y qué son las uniones celulares, hay que tener claro qué es el tejido epitelial. El tejido epitelial es ese tipo de tejido que tapiza y reviste todas las cavidades corporales y las superficies corporales. Es aquel que no es vascularizado y tiene una matriz extracelular que se caracteriza por ser relativamente pequeña, o sea, tiene poco espacio, y son muy importantes esas características porque son aquellas que lo hacen diferente del tejido conectivo. Bueno, el tejido epitelial se caracteriza por reposar sobre una membrana basal, por eso era importante saber primero qué era el tejido conectivo para saber qué es la membrana basal y cuál es su función. Entonces el tejido epitelial reposa sobre la membrana basal porque es aquel que presenta polaridad, es decir, tiene una superficie apical y una superficie basal donde él se sostiene. Y presenta especializaciones en esa superficie apical, en una superficie basal, y presenta especializaciones lateralmente también. Y bueno, también es aquel que tiene conjunción, crear una barrera selectiva entre el medio externo y el tejido subyacente. Bueno, ahora sí, entonces, ¿qué es la membrana basal? Primero que todo es esto que vemos aquí. Entonces, esa es esa delgada capa acelular que separa el tejido conjuntivo del tejido epitelial, y es aquella donde se soporta el epitelio, como mencioné anteriormente, es decir, se encuentra en la base de ellos. Por eso en esta imagen podemos ver el tejido epitelial, célula epitelial, y aquí podemos ver la membrana, es decir, el epitelio se está soportando sobre ella. Bueno, la membrana consta de dos componentes, una lámina basal que tiene en ella la zona lúcida y la zona densa, y una lámina reticular. Entonces, bueno, esta lámina basal, como mencioné, se compone de la lámina lúcida, que sería esta, la lámina densa, y la porción de abajo, que sería la lámina reticular o la porción subdensa de la membrana basal. Bueno, ¿dónde se encuentra la membrana basal? Se encuentra soportando el epitelio, rodeando adipocitos y en músculo también. Y cuando rodea células musculares se le denomina lámina externa, y es un tejido conectivo celular, como ya hemos mencionado, de aquí podemos ver una imagen. Cada una de sus porciones presenta unos componentes diferentes como glicoproteínas de adhesión, proteoglicanos, colágeno, y bueno, eso lo explicaremos ahora a profundidad. ¿Cuáles son las funciones de la membrana basal? Las funciones son ser un filtro selectivo, determinar la polaridad celular, como ya he mencionado, que el tejido epitelial presenta polos, y no hablo de polos como de cargas, sino de como superficies, una parte superior y una parte inferior, por decirlo así. Promueve la supervivencia celular y sirve como vía de migración celular. Entonces, bueno, se compone de una lámina lúcida, que sería como esta primera capa que podemos ver aquí en esta imagen de microscopio, que es tomada, esa es virtual del doctor Jairo García, que se compone de principalmente tres glicoproteínas de adhesión, que son las integrinas, entactinas y lamininas, que también podemos ver en esta imagen. En la lámina densa, que sería como la de la mitad entre la porción reticular y la lámina lúcida, se compone principalmente, o sea, lo más importante que la compone es el colágeno tipo 4 en forma de tetrámeros. Y bueno, ella también está compuesta de percelán, que es un proteoglicano que es muy importante porque es aquel que le da la carga negativa. Y también está compuesta por fibronectina, que es una glicoproteína de adhesión. Y como mencioné, aquí la podemos ver, la lámina densa de aquí, pues la membrana basal. Y la lámina reticular, que sería como la tercera o porción subdensa, también se le puede llamar, está compuesta por colágenos de tipo 7 en dímeros unidos, colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. También está compuesta por fibras elásticas inmaduras y maduras, y por cuerpos densos hechos de colágeno tipo 4, que serían estos que vemos aquí. Esta sería la lámina reticular, que sería como la tercera parte, la última capa, por decirlo así. Y aquí vemos como todos sus componentes, colágeno tipo 4, 7, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las uniones celulares. Entonces, ¿qué son las uniones celulares? Son aquellas estructuras que hacen parte del epitelio y le ayudan a cumplir su función de barrera. Son estructuras multiproteicas que pueden hacer dos cosas: o unir célula con célula, o unir células a la membrana basal, eh, perdón, a la membrana extracelular. Y eso lo veremos ahora más adelante. Entonces, funcionalmente, las podemos clasificar de dos formas: funcionalmente y estructuralmente.
Funcionalmente las podemos clasificar en uniones ocluyentes, adherentes y comunicantes, y estructuralmente las podemos clasificar en zónulas, fascias y máculas. Y aquí podemos ver una imagen, aquí se ve la zónula adherente, ocluyente, hemiesmosomas, que ahora explicaremos qué es eso, etcétera. Entonces, bueno, como ya he dicho, funcionalmente se clasifican en estas tres y estructuralmente en zónulas, fases y máculas. Entonces, la unión ocluyente tiene a la zónula ocluyente. En la unión adherente podemos encontrar zónula adherente, fase adherente, mácula adherente o desmosoma, también se le puede llamar, hemiesmosomas y contactos focales. Y las uniones comunicantes, uniones GAP. Aquí vamos a ver una imagen donde vemos zónulas oclusivas u ocluyentes, zónulas adherentes, máculas adherentes, uniones GAP, hemiesmosomas y aquí serían como contactos focales. Entonces, bueno, entre otras generalidades, bueno, ya habías mencionado cómo se viene estructuralmente, pero bueno, otras generalidades serían que la mayoría de especializaciones y de uniones celulares tienen proteínas transmembranales, proteínas de placa citoplasmática y un lado citosólico que puede tener un elemento, perdón, y por el lado citosólico pueden tener un elemento del citoesqueleto, ya sea filamentos de actina o filamentos intermedios. Y aquí podemos ver una imagen de set virtual del doctor Jairo García también, donde vemos cómo es una zónula, cómo es una fascia, que puede ser como una banda, como una cara completa en un cubo, y las máculas, que son como botones. Entonces, como ya he mencionado, hay especializaciones basales, apicales y laterales. En las apicales no profundizaremos tanto, pero cabe resaltar que apicalmente el epitelio tiene cilios y puede tener cilios y microvellosidades. Lateralmente las especializaciones serían la zona ocluyente, adherente, fascia adherente y mácula adherente. Entonces, primero vamos a hablar acerca de la zona ocluyente. Su función es sellar el espacio permitiendo el paso de sustancias dependiendo de la composición molecular que tengan y el órgano donde se ubiquen. Las proteínas terminales de esta zónula serían la ocludina, como vemos aquí, y la claudina, que es esta como en azul. La claudina es la que está en rojo. Junta se complementa para cumplir la función de la zónula ocluyente. Las proteínas de placas diplomáticas en la zonular 1, 2 y 3. Y los elementos del citoesqueleto que componen a la zónula ocluyente serían filamentos de actina, que son estos que vemos en verde. Y aquí vamos a ver una imagen del microscopio electrónico y aquí una imagen más cercana de cómo ellas unen lateralmente. Sí, célula con célula, aquí vemos las ocludinas, vemos aquí el libro coloca que es la región lateral, por eso es una especialización lateral. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de la zónula adherente, que son aquellas que mantienen la integridad del epitelio y una característica muy importante de ellas es que son muy difíciles de despegar. O sea, su separación no es fácil. Las proteínas terminales de esas son las caderinas E, que vemos acá más cerca. Las de placas citoplasmáticas serían las cateninas y el elemento citoesqueleto que compone la célula adherente serían filamentos de actina también, que son estos que vemos en verde y aquí vamos a ver una imagen del microscopio electrónico de cómo se ve la célula adherente. Algo importante que hay que saber sobre la célula adherente es que es aquella que, o sea, es aquella que depende del calcio para funcionar correctamente y eso no lo tienen las otras. Bueno, las uniones comunicantes, que como ya he mencionado, tienen las uniones GAP, son las que unen físicamente dos citoplasmas. Y bueno, las proteínas terminales son las conexinas, como vemos en esta imagen. O sea, como que cada tubito es una conexina. Entonces podemos ver que 6 conexinas forman un conexón, que es lo que sale aquí, conexones. Ellas están uniendo, pues como, sí. Entonces, bueno, ahora la mácula adherente, que como mencioné, se le puede llamar desmosoma. Entonces, el desmosoma une una célula con otra célula, porque es una especialización lateral, y tienen como proteínas transmembranadas la desmogleína y la desmocolina, que son estas que vemos aquí, y pertenecen a la familia de las caderinas. Las de placas citoplasmáticas serían las plaquinas, que pertenecen a la familia de las desmoplaquinas, y el elemento citosólico que lo compone son los filamentos intermedios, que son estos que vemos como en morado. Aquí vemos una imagen de microscopio que de hecho es muy parecida a la del dibujo, que nos ayuda a entender cada componente de la mácula adherente que une célula con célula. Y bueno, ahora por último las especializaciones basales, que serían el hemiesmosoma y los contactos focales. Entonces, el hemiesmosoma, bueno, es un tipo de unión adherente, como ya he mencionado, pero de tipo basal. Su función es fijar los filamentos intermedios a la membrana extracelular.
que es la diferencia importante que haya mencionado. Así como las otras unen célula con célula, la función de estos dos es diferente. Ellos unen algo a la membrana extracelular. En este caso, filamentos intermedios a la membrana extracelular. Las proteínas transmembranables del hemidesmosoma son las integrinas y las de placas citoplasmáticas son las plaquinas. Aquí nos ven una imagen. Y como mencioné, su función es fijar los filamentos intermedios a la membrana extracelular, su elemento citoesquelético serían los filamentos intermedios. Y ya por último, los contactos focales, que son la otra especialización de tipo basal, son un tipo de unión adherente también, unen a la célula con la membrana basal y fijan el esqueleto, el citoesqueleto de actina. Ya aquí no es como el hemidesmosoma, que es un componente de filamento intermedio, sino que aquí es actina a la membrana extracelular, que es lo que podemos ver aquí, filamentos de actina. Otra función que tienen los contactos focales es detectar señales del exterior de la célula, y bueno, las proteínas membranales serían las integrinas, como el hemidesmosoma también, que es la que vemos aquí como en amarillo, pero las citoplasmáticas son la vinculina, que es esta como en color piel, y la talina, que está como en morado, y no son proteínas de placa citoplasmática que tengan otro tipo de uniones. Y bueno, así como ya mencionado, el filamento de actina es parte de su elemento citoesquelético. Perdón. Y aquí podemos ver una imagen de microscopio electrónico de cómo se vería el contacto focal. De hecho, es una imagen muy fascinante del libro. Y bueno, eso sería todo. Espero que el tema haya quedado muy claro. La bibliografía de esta presentación es tomada del libro de Ross de histología, el libro de histología básica de Gardner, y de imágenes e información del doctor Jairo García de la Universidad CES. Muchas gracias por su atención.